Muy buenos días, bienvenidos a este primer video con el que damos inicio a la campaña de estudio para este año 2021. En esta oportunidad me acompaña la responsable nacional de la División Juvenil Femenina, la señorita Alejandra Salas. Bienvenida, Alejandra. Muchísimas gracias por esta oportunidad, muy buenos días a todos. Iniciamos con una serie de disertaciones del presidente Ikeda, Iluminando el mundo con el budismo del sol. Una religión de revolución humana, parte 1, el corazón de un león rey. Crear una corriente victoriosa en bien de todas las personas. Este material lo vamos a desarrollar a través de puntos. El primero de ellos es la sociedad, la humanidad y su destino. En esta última mitad de la segunda década del siglo XXI, el mundo no parece haber superado sus graves problemas. A la inversa, oscuras nubes se ciernen sobre el horizonte. Por un lado, la globalización avanza en múltiples frentes y transforma los negocios y finanzas, los transportes y las comunicaciones. Por el otro, las desigualdades económicas, los conflictos y las guerras civiles persisten sin tregua en muchas partes del mundo. Y en el corazón humano se observa un recrudecimiento de la hostilidad y de la separación entre congéneres. Estos procesos se han traducido en una cantidad inusitada de refugiados, personas valiosas cuya vida sufre diversas formas de denigración y peligros. Otro problema acuciante es la destrucción ambiental. Las dificultades que afligen a la sociedad humana no pueden resolverse mediante la mera implementación de cambios externos, por ejemplo, reformas políticas y económicas, o de innovaciones institucionales u organizativas. Las iniciativas de cambio que no pongan en el centro el bienestar de la gente o esa falta de respeto a la dignidad de la vida solo crearán más problemas y terminarán desmoronándose. En 1930, poco antes de fundar la Soka Kyokyu Gakkai, Sociedad Pedagógica para la Creación de Valores, precursora del actual Soka Gakkai, nuestro fundador, Tsunesaburo Makiguchi, analizó la cuestión del cambio social diciendo: en última instancia, el caos en el mundo jamás se resolverá a menos que el espíritu humano sufra una transformación profunda mediante una revolución religiosa. Ahora, el siguiente punto que vamos a tocar es la religión para el bienestar de la sociedad. Dice Sensei: creo que la misión social de la religión en el siglo XXI debe ser la de promover el acercamiento entre las personas, sobre la base de una ética de reverencia por la dignidad y el valor inherente a la vida. Una de las funciones esenciales de la religión es ayudar a que las personas pongan un pie firme en el aquí y ahora y contribuir a que una civilización fuera de control efectúe una imprescindible corrección de su rumbo. El aquí y ahora es el cimiento y el eje de todos los aspectos del quehacer humano. Si perdemos de vista ese punto y nos basamos solo en un mundo virtual, terminaremos esclavizados por la tecnología que nosotros mismos hemos creado. ¿Fortalecen las religiones al ser humano o más bien lo debilitan? ¿Alientan las religiones lo bueno que hay en las personas o lo malo que hay en ellas? ¿La religión torna más sabio al ser humano o todo lo contrario? Tales son las preguntas que debemos plantearles a cualquier religión, si el objetivo es humanizarlas plenamente. Al hacer frente a estas cuestiones, debemos asegurarnos de que la religión siempre actúe para elevar y mejorar nuestra condición humana y contribuya al logro de la felicidad y la paz. En términos generales, se entiende que la religión es una búsqueda universal de conexión entre el ser humano y lo sagrado, lo infinito o lo absoluto. Aunque, en cierto sentido, esto es verdad, también parece que muchos sistemas religiosos postulan desde sus premisas una separación entre lo sagrado y lo secular, entre los seres humanos y la idea de los dioses o de los budas, y que su propósito es reconectar esa brecha. Sin embargo, el Daishonin considera incompletas las enseñanzas que ven lo sagrado o lo absoluto como una dimensión separada o distinta de los sujetos. Como ejemplo, cita las enseñanzas budistas provisionales o anteriores al Sutra del Loto.
cuyas prácticas o principios no permiten a la gente común lograr la budeidad durante la existencia en curso. Antes bien, exponen que uno debe primero sobrellevar incontables kalpas de práctica a lo largo de interminables existencias para, luego, obtener el resultado de la iluminación. En las doctrinas provisionales anteriores al Sutra del Loto existe un abismo virtualmente infranqueable entre los budas y la gente corriente. Gracias, Alejandra. Ahora vamos a hablar un poco sobre la transformación del individuo a través de la revolución humana. La transformación fundamental del espíritu a la cual aludía el señor Makiguchi no era otra cosa que la revolución humana. El sucesor de su visión y segundo presidente de la Soka Gakkai, Yosei Toda, fue encarcelado junto a él por las autoridades militaristas del Japón en lo que constituyó un acto de flagrante represión religiosa. En prisión, el señor Toda comprendió que el Buda era la vida misma y que él era un bodhisattva de la tierra. Al recuperar la libertad en julio de 1945, se propuso enseñarle a las personas cómo transformar su vida a través de la fe en la ley mística. Su deseo era liberar a los individuos del sufrimiento y de las aflicciones vinculadas a las guerras, el hambre y las enfermedades. El señor Toda vio con claridad que era necesaria una transformación profunda en la vida de la gente para lograr la felicidad, la prosperidad social y la paz mundial. Con ese enfoque mostró cómo llevar a cabo la revolución humana en nuestra realidad social y personal y enseñó que la práctica del budismo Nichiren podía hacer posible ese cambio. La revolución humana es el término que usó el segundo presidente de la Soka Gakkai, Yosei Toda, para describir un proceso fundamental de transformación interna a través del cual rompemos con los grilletes de nuestro yo inferior, sujeto a los intereses personales y al ego, cultivando el altruismo del yo superior, capaz de preocuparse y tomar acciones en bien de los demás y en definitiva de toda la humanidad. Como explica el presidente Ikeda, hay revoluciones de toda índole, políticas, económicas, industriales, científicas, artísticas, pero por muchas cosas que uno modifique, el mundo nunca mejorará a menos que el mismo ser humano siga siendo egoísta y falto de solidaridad. En este sentido, la revolución humana es la más esencial de todos los cambios y al mismo tiempo la transformación más necesaria que hoy espera la humanidad. La revolución humana es el cambio de la propia vida y del propio karma. Es el logro de la felicidad y de la satisfacción verdaderas. Es la clave que permite establecer la enseñanza correcta para asegurar la paz en la tierra, el ideal postulado por el Daishonin. Es el cimiento de la paz. Como discípulo del maestro Toda y en completa unión espiritual con él, el presidente Ikeda escribió la novela La Revolución Humana para dejar constancia de su noble existencia. Y resumió la proposición del señor Toda en estas palabras: la gran revolución humana de un solo individuo puede generar un cambio en el destino de un país y más aún propiciar un cambio en el rumbo de toda la humanidad. Sí. Muchísimas gracias. En esta primera parte podemos ver cómo comenzamos a hablar o cómo citamos a Sensei en cuanto a la humanidad, el destino de la humanidad, después lo importante que es la religión y lo que nos debe permitir una religión y la revolución humana, que es maravilloso estos últimos párrafos que cita Sensei sobre la revolución humana y el cambio interior que necesita la humanidad para estar bien, ¿no? Y aquí, y cómo la religión del budismo Nichiren Daishonin nos permite llegar a esa revolución humana para el bienestar de la sociedad y de la humanidad, ¿sí? Entonces ahora vamos a seguir con el siguiente punto, que es un budismo transformador para todas las personas.
En una ocasión, el presidente Ikeda comentó: ayer hablaba con alguien y en la conversación surgió un interrogante. ¿Cuál es el mensaje fundamental de los escritos de Nichiren Daishonin? Llegamos a la conclusión de que el primer mensaje esencial es basarnos en el Gohonzon, es decir, adoptar solo Nam-myoho Renge Kyo como base de nuestra fe, practicar y entonar con diligencia solo la ley mística. El segundo mensaje esencial es que el corazón es lo más importante. Estos dos puntos, acordamos, eran las piedras angulares de los escritos de Daishonin. ¿Por qué es fundamental el segundo punto? Porque la fe no solo es cuestión de abrazar el Gohonzon y entonar Nam-myoho Renge Kyo, sino también de la postura con la cual practicamos. Nuestro corazón está enfocado en el Kosen Rufu. Nuestra actitud más íntima, la disposición que tenemos en lo más hondo de nuestro ser, es lo que determina todas las cosas. El señor Toda se tomó la libertad de expandir y desarrollar la idea de la revolución humana de acuerdo con los principios esenciales del budismo Nichiren. Su primer paso importante fue explicar el logro de la budeidad, propósito de la práctica budista, como un proceso de transformación interior o de revolución humana. Ello le permitió presentar los principios budistas de manera clara y viva en la sociedad contemporánea. Veamos el siguiente pasaje de una carta dirigida a Nikki Saemon no Ho, el segundo mes de 1280, conocida como Carta a Nikke. Llegar a ser un Buda no es nada extraordinario. Si usted entona Nam-myoho Renge Kyo con todo su corazón, naturalmente se verá dotado de los 32 rasgos distintivos del Buda. Como dice el Sutra del Loto, con la esperanza de hacer que todas las personas fuesen iguales a mí, sin que hubiese distinción alguna entre nosotros, de esa manera usted puede, sin dificultad, ser un Buda tan noble como Sakyamuni. Las palabras, con la esperanza de hacer que todas las personas fuesen iguales a mí, sin que hubiese distinción alguna entre nosotros, expresan el juramento formulado por Sakyamuni. Aparecen en el capítulo Medios Hábiles del Sutra del Loto. Sakyamuni señala: al principio formulé un juramento, con la esperanza de hacer que todas las personas fuesen iguales a mí, sin que hubiese distinción alguna entre nosotros. Todas las personas indican a todos, sin excepción. En esta premisa no queda excluido ningún individuo. Luego dice, iguales a mí. Palabras que transmiten claramente su deseo de alentar y guiar a los discípulos con la intención de que ellos adquieran el mismo estado de vida que él. Es un pasaje clave que el señor Makiguchi también había subrayado en su ejemplar de los escritos de Nichiren Daishonin. Nosotros asumimos como propio el gran juramento de nuestro mentor y, mientras nos esforzamos por salir de nuestro estado de vida limitado y cerrado, también alentamos a otras personas mientras avanzamos juntos por el camino hacia el logro de la budeidad. Este es el camino de la revolución humana que practicamos los discípulos en unión con nuestro mentor. Esforzarnos por perpetuar su espíritu, abrazando el mismo juramento, es el camino budista de la inseparabilidad entre maestro y discípulo. En el registro de las enseñanzas transmitidas oralmente, Nichiren Daishonin analiza el término rugido de león, que aparece en el capítulo Aliento a la devoción del Sutra Loto. La frase dice: entonces, acatando respetuosamente la voluntad del Buda y a la vez deseosos de cumplir sus propios juramentos originales, los bodhisattvas lanzaron en presencia del Buda su rugido de león y formularon su compromiso. Afirma: el rugido son las voces del maestro y el discípulo que oran al unísono. Cuando a Sakyamuni le pidieron que señalara el beneficio más elevado, respondió que era dirigir correctamente la propia vida, algo que podría describirse como establecer un recto compromiso o juramento de orientar el propio vivir. Ese era, para él, el beneficio superior del budismo. Quienes formulan un firme juramento son fuertes e invencibles.
No fluctúan ante las circunstancias ni se dejan influenciar por las palabras negativas de los demás. Un juramento correcto es el origen de una integridad inquebrantable que nos permite vivir con convicción y alegría. Es el estado de vida que describe Nichiren Daishonin cuando en la apertura de los ojos señala: cualquier otra aflicción será para mí como polvo en el viento. Nichiren Daishonin puntualiza: el juramento del que hablamos es el juramento de entonar Nam-myoho Renge-kyo y de propagar las enseñanzas. El presidente Ikea dice en la apertura de los ojos: compartir este gran juramento es tener el mismo corazón de Nichiren, sus discípulos directos y de los 3 presidentes de la Soka Gakkai. Luchar con este mismo corazón es la condición esencial de ser un bodhisattva de la tierra y un verdadero discípulo. Un juramento en el mundo del budismo es el poder de cortar las cadenas del karma, liberarnos de los grilletes del pasado y forjar una identidad capaz de observar el nuevo futuro con esperanza. En otras palabras, el poder de un juramento nos permite desarrollarnos mediante las enseñanzas del Buda, hacernos cargo de nuestro propio futuro basados en una sólida conciencia de nuestra identidad y sostener los esfuerzos en esta dirección. Hacer un juramento constituye el punto de partida primordial de todos los cambios y aunque, naturalmente, comprometerse implica tratar de cambiar uno mismo, también es el principio que nos permite transformar la vida de los demás. En la oración del Gosho, Karta Nikken, de esa manera usted puede, sin dificultad, ser un Buda tan noble como Sakyamuni. La expresión sin dificultad sugiere la naturalidad de ese proceso. Esto contrasta con las enseñanzas anteriores al Sutra Loto, que sostienen que para lograr la iluminación es necesario practicar durante kalpas, periodos de tiempos sumamente largos, incontables. El Daishonin nos dice que sin falta podemos lograr la budeidad en el transcurso de la vida como personas comunes, en este mundo lleno de dificultades. Esta frase del Daishonin encierra 2 principios fundamentales y distintivos. El primero se relaciona con la certeza de lograr la budeidad en esta existencia y el segundo de lograr la budeidad con la forma que uno posee. Esto es posible porque Nam-myoho Renge-kyo es la ley suprema, la fuente que da origen a todos los Budas. Para decirlo de otro modo, la causa fundamental por la cual todos los Budas logran la iluminación no son incontables kalpas de práctica, sino la comprensión de la ley fundamental de Nam-myoho Renge-kyo. La práctica budista para el último día de la ley es adoptar y practicar directamente Nam-myoho Renge-kyo. Por eso, en el budismo Nichiren no es necesario practicar durante kalpas interminables. Gracias, Alejandra. Fíjense, hasta ahorita hemos tocado varios puntos que son importantes. Lo que tiene que ver con una religión humana que impulse la transformación del individuo, que impulse el proceso de revolución humana, y esto es posible a través de practicar Nam-myoho Renge-kyo y llevar a cabo o mantener un juramento, ¿verdad? Anteriormente habíamos visto también que hay 2 principios que son importantes, y es lograr la iluminación o la felicidad absoluta en esta existencia y poder lograr esa felicidad absoluta tal cual como somos nosotros. En un pasaje de una carta del Daishonin, Carta Joren, escrita en abril de 1275 y dirigida a Soya Kyoshin, a quien Nichiren Daishonin había conferido el nombre budista de Joren, que significa loto de la ley, se lee: el Sutra del Loto brinda un remedio secreto para guiar a todos los seres vivos a la budeidad. Conduce a la iluminación a una persona en el estado de infierno, a una persona en el estado de las entidades hambrientas, a una persona en cada uno de los 9 estados de la existencia, y así abre el camino para que todos los seres vivos lleguen a lograr la budeidad. La situación es como las juntas entre los segmentos del bambú. Cuando se rompe una unión, se parten todas las demás. Ahora, todos los seres
de los 10 estados pueden lograr la budeidad. ¿Qué significa esto? El presidente Ikeda explica: la enseñanza sobre la posesión mutua de los 10 estados y los 3.000 aspectos contenidos en cada instante vital establecen que la totalidad de los 9 estados, del infierno al de Bodhisattva, contienen el estado de Buda, y por tal razón todos los seres de los 9 estados pueden lograr la budeidad. Aquí el Daishonin claramente señala que, como los seres humanos en los estados de infierno y de hambre, los dos en que se experimentan mayor sufrimiento, pueden lograr la budeidad, también pueden hacerlo los seres de los otros estados. Lo importante de este principio es que todos los seres en cualquiera de los 9 estados poseen la naturaleza de Buda. Cada persona entonces tiene el potencial de manifestar la budeidad, mientras que un Buda también posee los 9 estados y en tal sentido no es un ser separado o distinto de la gente común. En el Sutra del Loto se menciona el caso de una persona en el estado de infierno, Devadatta, y se toma la figura de Devadatta como ejemplo. ¿Quién era Devadatta? Devadatta era un primo y discípulo de Sakyamuni, pero luego, a causa de su arrogancia, se convirtió en su enemigo y cometió muchas faltas graves, como la de romper la unión creando un cisma en la orden budista y la de atentar contra la vida del Buda, a quien se le asegura que logrará la budeidad. Esto dejó abierto el camino a que todas las malas personas pudiesen acceder a la iluminación, incluso quienes se oponen a la enseñanza budista correcta y actúan contra ella pueden lograr la budeidad a través de una relación inversa. Al denigrar la enseñanza correcta, de algún modo entablan una relación con ella, y aunque deban afrontar los efectos negativos de su oposición, en virtud de esa conexión, luego pueden profesar la fe en dicha enseñanza y lograr la budeidad. El logro de la budeidad en un solo individuo despeja el camino para la iluminación en todos los seres, así como al partir una sola juntura de un tallo de bambú se rayan fácilmente todas las demás, como afirma el Daishonin en la apertura de los ojos. Devadatta suele citarse como ejemplo de alguien que logrará la budeidad, en representación de toda esa cantidad de gente. Es el epítome del transgresor. Por eso se sobreentiende que todos los otros que cometen un mal en menor medida recibirán una retribución como la suya. En otras palabras, todos nosotros podemos manifestar entonces la budeidad. Continúa el Daishonin en la apertura de los ojos. Cuando la niña dragona manifestó la budeidad, lo que hizo fue abrir el camino para que todas las mujeres de los tiempos futuros pudieran hacerlo. En otras palabras, la saga de una persona que transforma su karma o destino permite constatar la verdad del budismo, muestra un camino hacia la victoria de la vida para otros que están pasando por el mismo sufrimiento. ¿Por qué son importantes estos dos ejemplos? Por un lado está Devadatta, que representa la maldad en los seres humanos, aún puede alcanzar iluminación, y la niña dragona era porque tradicionalmente en las enseñanzas del budismo las mujeres no podían aspirar a la iluminación. Su aspiración a la iluminación debería pasar necesariamente por morir para nacer como hombre y posteriormente poder aspirar a ese estado. Con lo que está enseñando el Daishonin a través de la práctica de Nam-myoho Renge-kyo, nosotros no necesitamos, en el caso de las mujeres, no necesitan de hacer esa transformación, y en el caso de las malas personas podemos manifestar la budeidad. El Daishonin afirmó que el principio de lograr la budeidad con la forma que uno posee se basa en la doctrina de los 3.000 aspectos contenidos en cada instante vital. Cualquiera sean las circunstancias, todos podemos lograr la budeidad, cada uno con la identidad que posee en cualquiera de los 9 estados. Esta visión difiere fundamentalmente de la idea de la budeidad presentada en las enseñanzas anteriores al Sutra del Loto,
que afirmaban que el logro de este estado involucraba una transformación física. En cualquier estado en que nos encontremos, cuando decidimos vivir basados en la ley mística que nos permite creer en nuestro infinito potencial y activarlo, descubrimos por delante un futuro brillante. Sentimos el valor de desafiarnos. Damos un paso a un intrépido espíritu de lucha, una esperanza a toda prueba, una determinación inamovible y una firme voluntad de perseverar. Comprendemos nuestra misión personal, el propósito con el cual hemos nacido en este mundo. Nuestra visión de la vida cambia y también lo hace nuestra forma de vivir. Cambiamos la realidad porque en verdad lo que cambian son nuestras acciones. Por eso, cada persona es tan importante. Nuestro espíritu fundamental siempre debe ser valorar a cada individuo. Aunque el Daishonin describe el Sutra del Loto como un medio secreto para guiar a todos los seres vivos a la budeidad, todo comienza por una persona, por un solo individuo. El budismo solo puede permitir lograr la iluminación a toda la humanidad si nosotros le permitimos lograr la budeidad a aquel que tenemos delante. Por eso el Daishonin afirma que la enseñanza budista comienza por ayudar a una persona a iluminarse. El presidente Ikeda afirma: esto para mí es la esencia de una religión de revolución humana. Bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias, Alejandra. Gracias por la oportunidad. Este estudio está maravilloso y que lo podamos profundizar inmensamente. Gracias.